Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 2937/2021. Se trata de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir entender los procesos de restitución internacional de niñas, de niños, cómo se tramitan y cómo pues tenemos un marco jurídico aplicable en la materia que todas las autoridades del Estado mexicano deben observar para entender el alcance de esta sentencia y también la enorme importancia, diría yo, del tema en un país con tanto flujo migratorio como es México. Le doy la bienvenida, allá lo dijo la Corte, a Gilberto Nava Hernández. Gilberto, gracias por estar aquí. Al contrario, Miguel, agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de estar aquí platicando sobre este tema tan relevante. Muy amable. Y también le doy la bienvenida a Mario Armando Sandoval Islas. Mario, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Gracias por la invitación, me da mucho gusto poder platicar con usted. Muy amable, Mario. Pues te quiero pedir, Mario, que nos ayudes, empecemos contigo, a entender esto. Se trata de un amparo directo en revisión. Esto implica que, bueno, ya hubo una serie de discusiones en niveles previos al conocimiento que tiene la Corte. Entonces yo te quiero pedir, Mario, que seas tan amable de ayudarnos a entender los hechos del caso, cómo es que el caso surge, el contexto fáctico y un poquito la secuela procesal para que sepa quien te va a escuchar cómo llega a conocimiento de nuestra Suprema Corte. Por favor. Claro que sí, los hechos consistieron en lo siguiente. Una pareja, un matrimonio de un hombre y una mujer en Estados Unidos, vivían en Texas junto con su menor hija. En 2019, la pareja junto con su menor hija deciden venir aquí a México, al estado de Puebla. Vinieron específicamente por vacaciones. Están unos días. La niña y la madre se quedan en Puebla, pero el padre regresa a Estados Unidos. Unos días después, el padre regresa a Puebla, intenta buscar a su familia, pero ya no la encuentra. El padre indicó que fue bloqueado vía telefónica, que fue bloqueado a través de redes sociales y que ya no pudo tener un contacto directo con su hija menor. El padre regresa a Estados Unidos y acude a un departamento de Estado, inicia un procedimiento de restitución internacional de menores. Breve paréntesis, a nivel internacional tenemos una convención que regula precisamente un procedimiento para que la hija menor sea regresada a Estados Unidos. Un mes después, el Departamento de Estado contacta a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que es una autoridad que no resuelve propiamente si procede o no procede la restitución. Pero lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores es que le notifica, en este caso, al Poder Judicial del Estado de Puebla, al presidente del Tribunal Superior, y se inicia el procedimiento de restitución. Entonces se le notifica a la madre comparece ante este procedimiento y va a alegar en este procedimiento, después en el juicio de amparo, que no procede la restitución, que su hija ya se adaptó a una nueva realidad en el estado de Puebla. En un primer momento, la autoridad de primera instancia resuelve a favor del padre, es decir, ordena que se restituya a su hija menor inmediatamente a Estados Unidos. Pero la madre se ampara, la madre promueve un amparo, al principio lo hace por la vía incorrecta, promueve un amparo indirecto, conoce a un juzgado de distrito, el juzgado de distrito ordena la remisión de los autos a un tribunal colegiado de circuito en materia civil. Breve paréntesis, la primera sala ha resuelto que en contra de una sentencia definitiva dictada en procedimiento de restitución internacional de menores procede el amparo directo. Esto con fundamento en el artículo 107 de la Constitución y a pesar de que la convención de la cual me gustaría platicar más adelante no regula como tal un procedimiento de impugnación ordinario o extraordinario, pues cuando entra al orden jurídico mexicano, desde luego que procede el amparo directo. La madre, en sus conceptos de violación, va a alegar cosas muy interesantes. Insiste en esta parte de que su hija menor ya se adaptó a una nueva realidad y que si se regresa a Estados Unidos, hay un grave riesgo de que se atente contra su integridad física y psicológica. Y dos cosas que me parece muy importante señalar. La madre indica, yo acá en México, en el estado de Puebla, ya presenté una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su padre. Incluso un ministerio público ya dictó medidas de protección en el sentido de que se abstenga de realizar ciertas conductas. El padre en contra de la niña y el padre en contra de la esposa. Y número dos, dice la madre, yo acá ya inicié un procedimiento de guarda y custodia. Incluso una jueza familiar ya me otorgó la custodia provisional de mi hija
Y si una autoridad ordena que se restituya a la menor de edad de Estados Unidos, esas dos cosas ya van a quedar sin efecto. El tribunal colegiado ampara a la madre. El tribunal colegiado le concede la razón a la madre y básicamente argumenta lo siguiente. En efecto, la niña, perdón, acá en Puebla ya está adaptada a una nueva realidad social, tiene familia tanto materna como paterna, tiene un excelente historial académico, tiene nuevas amistades y en cambio en Estados Unidos el padre vive solo y el padre tiene que salir a trabajar y el padre tiene que cumplir una jornada laboral y en todo ese tiempo que el padre salga a trabajar, la niña va a quedar al cuidado de una persona extraña. De una persona tercera. Una persona tercera extraña y dice el colegiado, es mejor que se quede en el estado de Puebla. Además, refiere el tribunal colegiado, si yo ordeno la restitución, va a existir una separación total entre la hija y la madre, porque resulta que el matrimonio ya se encuentra tramitando su divorcio. Entonces, esto puede ser perjudicial para la niña menor. Y recuerdo, Mario, que la madre dice que ella no había, cuando nace la niña, la mamá no tiene dedicación profesional, sino que está todo el tiempo al cuidado de la niña, lo cual implica la creación de un vínculo digamos, de mucha frecuentación, un vínculo muy estrecho, muy cercano entre la mamá y la niña, ¿verdad? También ese es un argumento que ella da. Y es un punto fundamental porque en el fondo de la sentencia se va a desarrollar. En efecto, el colegiado dice, desde que nació la niña hasta este momento ha tenido una convivencia directa y estrecha con la madre. Y con el padre no. Con el padre no, porque cuando resolvió el colegiado ya habían pasado 2 años desde que la menor llegó a Puebla hasta que resolvió el colegiado. El padre, inconforme obviamente con la resolución, promueve un recurso de revisión. Básicamente, no me quiero extender en esta parte, pero básicamente indica que el tribunal colegiado desconoció diversos precedentes de la Suprema Corte en materia de restitución internacional de menores. Sabemos que por regla general no procede una revisión en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado. Excepcionalmente, la Suprema Corte puede conocer si se cumplen 2 requisitos, que se aborden cuestiones de constitucionalidad y que se pueda fijar un criterio de importancia y trascendencia. A partir de la reforma de 2021 se habla de interés excepcional, pero precisamente con esta parte concluyo. La primera sala en un estudio preliminar hace los siguientes cuestionamientos y con base a estos cuestionamientos fija las 3 preguntas que se analizan en el fondo de la sentencia. Primero, los precedentes de la primera sala indican que por regla general procede la restitución inmediata de una menor de edad, pero hay excepciones que se deben acreditar plenamente. Sí. Y el padre en sus agravios refiere, el tribunal colegiado no tuvo acreditado plenamente esa excepción y por lo tanto puede estar desconociendo criterios de la Suprema Corte. 2. Cuando diversas autoridades se pronuncian con relación a la restitución internacional de un menor, no pueden hacer afirmaciones ni conclusiones relacionadas con la guarda y custodia. Correcto. Ese no es el objeto de la convención. El padre refiere que el tribunal colegiado sí realizó afirmaciones referentes a guarda y custodia y por tanto procede el recurso de revisión. Y finalmente, todas las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de juzgar con perspectiva de género. Y el tribunal colegiado, dice el padre, no solo no juzgó con perspectiva de género, sino que además aplicó ciertos estereotipos de género que pueden estar desconociendo la doctrina de la Suprema Corte. Con base en estas 3 preguntas, se entra al fondo del asunto. Maravilloso, Mario. Gracias por esta síntesis tan clara. Gilberto Navaber, voy contigo porque quisiera en esta narrativa fáctica tan precisa que Mario Armando Sandoval nos comparte, hay un dato que luego tiene trascendencia en la calificativa jurídica de la conducta, que es que ellos, el papá, la mamá, vienen a México. Ellos viven en Texas, pero en un momento dado vienen a México. Ese viaje es compartido, digamos, de manera voluntaria y entonces se plantea si cuando el papá regresa e inicia el proceso de restitución, estamos frente a una figura quizá de retención indebida o no, porque la niña ya estaba aquí. ¿Pero por qué estaba aquí? Porque los padres la habían traído. Correcto. Entonces, a mí me parece que ese dato que ahorita Mario menciona
sí tiene una trascendencia jurídica. Y creo que quienes te van a escuchar, Gilberto, quienes te van a ver en el programa, necesitan tener claridad en eso, porque eso probablemente pase, aquí pasó, pero probablemente pase en otros casos futuros también, en un país que tiene un intercambio económico o social tan grande con nuestros vecinos al norte. Coméntanos, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Miguel. Es importante distinguir las figuras jurídicas. Esto es, en términos generales, aplica para este caso y aplica para cualquier otro. Es importante precisar las figuras jurídicas porque una figura jurídica puede tener un alcance diferente a otra. Entonces, considero importante hacer esta precisión. Una cosa es la sustracción internacional de menores. A ver, o de- sustracción internacional, ese sería un primer elemento, una primera figura. Es correcto. Incluso podemos todavía manejarla en términos más sencillos. Podríamos decir solamente sustracción. Correcto, Y un segundo término jurídico podría ser retención ilegal. correcto. Sustracción internacional se refiere a que una vez que regularmente pasa en juicios de divorcio o ante las rupturas matrimoniales o la ruptura de una pareja, muchas veces los pleitos son ¿quién se va a quedar con los hijos? ¿La mamá o el papá? Gran dilema. Eso es una cuestión que tenemos en México y en grandes partes del mundo y es la principal pugna que existe en ese tipo de rupturas. Sí. Entonces, los jueces de divorcio lo que hacen es, a través de un incidente, determinan quién debe tener la guardia y custodia. ¿Qué significa guardia y custodia? Es con quién va a vivir el niño o la niña, con su padre o con su madre ante la ruptura y de ya no ser posible que puedan vivir con ambos. A través de este incidente de guardia y custodia, un juez va a determinar con quién debe vivir el menor, o el niño o la niña. Entonces, ¿por qué es importante este contexto? Porque una cosa es la sustracción internacional, un concepto jurídico es esta sustracción y otra es la retención. Ahora las explicaré. Por sustracción se refiere a que una vez que un juez o una jueza establecen con quién debe vivir un menor, el otro progenitor, ya sea el padre o la madre, realizan alguna actuación para quedarse con el menor, aun y cuando un juez o una juez no determinó la guardia y custodia a su favor. Hay casos en los que desafortunadamente la custodia la tiene la madre y un día va con el papá porque tiene el derecho de visitas y el papá ya no regresa a la niña. Sí. Eso, híjole, pasa. Vaya, no quiero decir que pase todos los días, pero tampoco es un escenario excepcional o extraordinario o episódico. Sí sucede, sí se llega a dar. Es muy común, es muy común y en este caso hay veces que ya no regresa con la madre, que es quien tenía la guardia y custodia, y hablamos de internacional porque de repente vemos que debían ir nada más a un centro comercial en la Ciudad de México, debían regresarlo con la madre un domingo a las 6 de la tarde porque se establecen horarios, horas para recoger al menor, horas para regresarlo, no aparece el menor y tristemente hay casos en los que nos damos cuenta que puede estar hasta en otro país. Entonces, ahí hablamos de sustracción internacional. Es el progenitor no custodio, se hace de la custodia del menor. Pero de facto. De facto. De facto. Es correcto. Ese es un punto muy importante, Miguel. Es de facto. Porque legalmente y jurídicamente la guardia y custodia la detenta otro progenitor. Entonces, ahí hablamos de sustracción, en la que ilegalmente de facto el progenitor no custodio se hace de la custodia del menor. Y a veces podemos llevarlo hasta que está en otro país. Ahí hablamos de sustracción. Por otro lado, tenemos una figura jurídica diferente, que es la retención ilegal, que es realmente lo que sucede en este caso que nos acaba de platicar el licenciado Mario Sandoval, en el que pues realmente el progenitor uno de los progenitores no sacó a la menor del país en contra de la voluntad. Como ahorita lo comentábamos, fue completamente consentido. ¿Los dos? Los dos salen de la ciudad de Montgomery, en Texas, llegan a Puebla y de lo que se desprende de las constancias se iban a quedar un tiempo. El padre regresa a Estados Unidos con la finalidad de que eventualmente se va a reencontrar con ella en Puebla. Pero la menor en este caso salió por mutuo consentimiento de los padres, de ambos progenitores. Entonces ahí sustracción no se configura. Correcto. En los términos que tú mismo acabas de describir.
Correcto, no se configura propiamente una sustracción, dado que la menor salió por el consentimiento de ambos padres de Estados Unidos. Entonces, aquí no podríamos hablar propiamente de una sustracción, sino de una retención ilegal de la menor. En ese sentido, de todas formas resulta aplicable, Mario, regreso contigo, Mario Sandoval, resulta aplicable el marco jurídico y es muy importante ponerlo en claro para efectos del alcance que la Suprema Corte da en la sentencia a este tema, que es la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. ¿Es esto correcto, Mario? Nada más para aclarar en este punto. Completamente, sí. La convención a la que usted hace mención regula un procedimiento para regresar a una persona menor de edad, sea porque fue sustraída ilegalmente o porque es retenida en otro estado que no es el de su residencia habitual. En ambos escenarios tenemos este marco. Bueno, Sí. Ahora, la siguiente pregunta sería, Mario, entonces, en términos de lo dispuesto en la Convención de la Haya, ¿cómo se debería de tramitar esto? Porque eventualmente tú mismo lo anticipabas, puede haber procedimientos en curso de índole nacional. Este es un procedimiento internacional, fijado con una normatividad jurídica también internacional. Pero de repente se pueden cruzar aquí, es que denunció, es que hubo un juicio civil. Bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero de entrada, ¿estamos de acuerdo en que el trámite que correspondía llevar a cabo y desahogar era el que establece la Convención de la Haya? Completamente, y además la convención prevé que sea un procedimiento en calidad de urgente. Precisamente. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, la convención regula a una autoridad central, que en el caso del Estado mexicano es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, una persona menor de edad es sustraída y o retenida ilícitamente en otro estado. Obviamente, el padre o la madre debe de acudir ante una autoridad. Esa autoridad es la autoridad central. Entonces, no resuelve propiamente si procede o no procede el procedimiento, la restitución internacional, pero sí tiene muchas facultades. Le pongo algunos ejemplos. Puede dictar medidas precautorias. En primer lugar, desde luego debe de localizar a la persona menor de edad. Debe de buscar una solución amigable, que la persona menor de edad sea restituida voluntariamente y normalmente el padre y la madre que se queden en el estado, digamos, de residencia habitual, pues no va a tener asistencia jurídica en el otro estado. La autoridad central precisamente debe de proveer esta asistencia jurídica. Lo que sucede en el orden jurídico mexicano es que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe de notificar a los poderes judiciales de las entidades federativas. Tenemos 32 distintas autoridades civiles y familiares con 32 diferentes códigos de procedimientos civiles o familiares. Y a propósito de esto, permítame hacer un comentario. Parece que finalmente se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y quiero comentarle que este código regula este procedimiento de restitución internacional de menores. Y esto es muy bueno, porque únicamente 12 entidades federativas regulaban este procedimiento. La Suprema... Ni siquiera había regulación a nivel, pero les tocaba a ellos. Les toca, y la Suprema Corte había indicado, bueno, a través de sus procedimientos sumarios, que la característica principal es que son más cortos, se debe de respetar el debido proceso, se debe de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, pero no fueron creados para una realidad tan alarmante como es la sustracción o retención ilegal de menores. Sí, claro. Qué pena que haya pasado tanto tiempo, porque desde 2017 se ordenó, bueno, se reformó la Constitución en el artículo 73, fracción 30, dándole competencia al Congreso de la Unión para que expidiera esta legislación nacional. Le dieron un plazo de 6 meses en los transitorios que fenecieron en 2018. Qué pena también que tengamos un amparo resuelto por la primera sala en donde se le ordenó al Congreso expedir esta legislación nacional que feneció en diciembre de 2021. Pero bueno, parece ser que por fin ya tenemos este Código Nacional. Y digo que es afortunado, termino con esta parte, porque muchas veces las personas piensan que esto es un fenómeno internacional, que quizá puede suceder o no. Pero le quiero mencionar algunos datos. Por favor. Recientemente, el Centro de Estudios Constitucionales publicó obras muy buenas relacionadas con la convención de la cual estamos platicando. También publicó un curso de Derecho y Familia. Y la doctora Nuria González, investigadora de la UNAM, escribió un artículo muy bueno, creo yo, porque nos da cuenta de datos que nosotros podemos consultar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de las sustracciones. Y estos datos, doctor, estos datos demuestran que el país
que México se ha llegado a posicionar como el país número 1 en el mundo Ah, caray. A ver, espérame, Mario. Esto que estás diciendo es impactante. A ver, ¿de qué? ¿De el número 1 del mundo de sustracción? en sustracción internacional de menores. Es ¿Así de decir, plano? sí, se ha llegado a posicionar como número 1. Es decir, que personas menores de edad ingresan al Estado mexicano ilegalmente o que del Estado mexicano van a otros estados. En 2012, 347 casos con un total de 494 personas menores de edad involucradas. Porque pueden ser a lo mejor dos hermanos, ¿no? Exactamente. Por eso el número. Apenas el año pasado, 217 casos con 306 personas menores involucradas. Es decir, es algo que pasa, Oye, yo pensaba que esto era, bueno, en fin, una sentencia la cortó, pero pensaba que era algo como anecdótico, como de vez en cuando, pero lo que tú nos estás diciendo es impresionante. Y qué lástima que pues exista un vacío jurídico que no propicie seguridad jurídica para esas personas menores de edad. Porque pasa, como alguna vez dijo el doctor García Ramírez, lamentablemente niñas y niños son las personas más vulnerables dentro de los propios grupos en situación de vulnerabilidad. A ver, Gilberto, en este contexto, pues que ahora sí ya, como Mario lo acaba de revelar, muy preocupante, el diseño del procedimiento que lleva a cabo la Convención de La Haya no solamente tiene una primera directriz, que también el propio Mario Sandoval la apuntaba, de la celeridad, de la urgencia, o sea, de que no te... Un procedimiento de restitución internacional de menores no puedes tardar 5 años. Bueno, pero hay otro elemento, a reserva de que de la temporalidad lo comentemos, que yo quiero que nos ayudes a entender. Y que es el elemento de que esto no discute guardia y custodia, que eso es muy legítimo plantearlo, pero en otra sede, a través de otra vía. O sea, ¿con quién se va a quedar? ¿Con papá o con lo que tú decías, ¿no? Esta disputa y todo. Pero sí cabe conceptualmente, Gilberto, y normativamente entender que una cosa es esa disputa de derechos parentales, de derechos de los propios niños, que también la Corte lo ha señalado, y otra es restitución internacional, pero no confundir. Porque yo veo que algunos argumentos que aquí las partes vierten sí confunden. Cuéntanos esa diferencia y si es pertinente o no en tu criterio. Claro que sí, muchas gracias, Miguel. No, completamente pertinente la distinción. Hace un momento comentaba que para resolver un conflicto tenemos que tener muy claro cuál es la disputa que hay y cuáles son las figuras jurídicas que entran en juego. Bien lo decías, en el procedimiento de restitución internacional de menores estamos en una cuestión de facto. Incluso la propia convención sobre aspectos, de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles en materia de sustracción internacional de menores, indica que, bueno, un primer requisito para solicitar, para que alguno de los progenitores pueda ir y, por decirlo de alguna forma, denunciar que un menor fue sustraído de su guardia y custodia, es, bueno, ¿quién tiene la guardia y custodia? Si ni siquiera ese progenitor perdió la guardia y custodia o no la tiene o solamente tiene un derecho de visitas, pues no puede afirmar que fue sustraído ilegalmente. Solamente lo podría solicitar en dado caso quien legalmente en sede interna, y esto me parece muy relevante, la guardia y custodia la podemos ver de una forma muy sencilla como una ruptura, ya sea matrimonial, incluso de un concubinato, de una relación de hecho, de una pareja que tenga menores hijos, es con quién debe vivir el niño o la niña. Una vez que un juez determina con quién debe ocurrir esto, con quién va a vivir, se le asigna la guardia y custodia. Tú tienes la guardia y custodia de tu menor hijo. ¿Eso qué significa? Que tú tienes la responsabilidad de que viva contigo y satisfacer en un primer contacto directo sus necesidades básicas. Ahora, esto es una cuestión que ocurre en el derecho interno. En sede mexicana, como lo decía el licenciado Mario, esto ocurre regularmente en la materia familiar, es materia local. Entonces tenemos 32 tribunales superiores de justicia que se encargan de resolver esto. Una cuestión jurídica es los tribunales asignan el derecho para detentar la guardia y custodia de un menor. Oye, pero lo mismo pasa en Estados Unidos. Correcto. Ese es un procedimiento interno norteamericano, porque ellos si vivían en Texas e inician su acción de divorcio allá y todo, pues
conlleva ese proceso, pues el discutir este tema, ¿verdad? ¿Con quién se va a quedar la niña? Correcto. Y esto es muy importante porque todos los países que suscribieron esta convención de la Haya en materia de los aspectos civiles sobre la sustracción internacional de menores tienen procedimientos tal vez incluso muy diferentes para establecer la guardia y custodia. Pero precisamente esta convención se creó, uno de los tantos objetivos. Bueno, el primero es proteger el interés superior del menor, pero el segundo es proteger los derechos sobre guardia y custodia que se hayan constituido en sede interna. Es decir, Estados Unidos, los tribunales norteamericanos pudieron haber establecido el derecho y la guardia y custodia para el padre o para la madre. Aquí pudimos haber hecho lo mismo también con procedimientos diferentes y con figuras diferentes, pero justamente es, bueno, si ya un Estado nacional estableció un derecho para alguien, los otros estados deberían de respetarlo. Claro. Y la idea de este procedimiento es ese respeto, incluso hasta entre los estados, de que no se asignen de forma diferente o contradictoria este derecho de guardia y custodia. La idea es que sea armónico y haya ese respeto a las determinaciones internas. Ahora, ya que tenemos claro que la guardia y custodia en sede interna es la asignación de con quién debe vivir un niño o una niña, esto es completamente jurídico. La sustracción internacional es una cuestión de facto. Sí. Aquí no entra lo jurídico en un primer momento, por lo menos. Es una cuestión de hecho. Puede ser que yo ya tuviera la guardia y custodia de mi menor hija y de facto no está conmigo y puedo ver que está en otro país. Entonces, la idea de esta convención, a través del procedimiento que nos comentaba el licenciado Mario, es proteger ese derecho que yo tengo a que mi menor hija viva conmigo. Y a través de ese procedimiento... Determinado internamente, nacionalmente. Correcto. Por eso yo te planteaba la diferencia. Una cosa es un procedimiento interno nacional sujeto a una normatividad, en fin, no sé si la ley civil allá en Texas o el Código Civil, no sé qué tengan allá en el estado de Texas, acá el Código Civil de Puebla o la legislación en materia familiar que corresponda, etcétera. Pero la cuestión fina que la sentencia analiza también de manera muy precisa es no confundir. Ahí es donde le veo yo el problema. Correcto. ¿No? O sea, o intentar usar un procedimiento o para obstaculizar el de restitución internacional y ponerlo en duda, o al revés, ¿no? Que a través de la restitución internacional se replantee la guardia y custodia. No, lo acabas de decir muy bien, es interno. Es interno. No debe confundirse. Es interno y a nivel interno solamente se determina con quién va a vivir un menor y es en sede, dejémoslo en un plano judicial, en un plano de leyes, de compruebas quién es el progenitor idóneo para hacerse cargo del cuidado del menor. Y en la sustracción internacional es, bueno, yo ya tengo un derecho a mi favor para que mi menor hija viva conmigo, sin embargo, de facto, no está. ¿Por qué? Porque alguien incumplió ese derecho que yo tengo. Todo derecho implica una obligación. Es algo también muy explorado por el derecho. Si yo tengo un derecho es porque alguien tiene la obligación de cumplir con ese derecho. Alguien me está vulnerando mi derecho, en este tipo de casos, alguien vulnera mi derecho a que mi menor hija viva conmigo. Entonces, eso hace que tenga la posibilidad, en términos técnicos se llama derecho subjetivo, de iniciar una acción para que mi derecho sea restituido. Incluso, bueno, ahorita estamos hablando de menores. También es un derecho de los menores, También. y esto es importante. Sí, la convivencia, mantener... Ese es el tema. Sí, el derecho de los menores tienen un derecho que a mí me parece en este punto de lo más relevante, a también estar con el progenitor que se haya determinado es el más idóneo para hacerse cargo de sus necesidades, de su cuidado y tutelar de mejor forma su interés superior. Entonces, me parece que podemos concluir en esta primera parte que el procedimiento de restitución en el que está de por medio la posible sustracción de un menor del padre o la madre que se tiene que hacer cargo de su guardia y custodia es precisamente eso, restituir de manera fáctica, regresar al menor, dejémoslo en términos muy coloquiales, físicamente al menor con el padre que legalmente tiene su guardia y custodia. Ahí está. Bueno, estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en revisión 2937, diagonal 2021, y este tema
que bueno, ya han escuchado los datos, unos datos preocupantes de alta incidencia que ponen a México en el centro del debate mundial sobre restitución internacional de menores. No se vayan, regresamos porque todavía hay muchos temas por analizar alrededor de esta importante sentencia. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el comentario, en el análisis sobre la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 2937/2021 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Mario Sandoval, porque más allá de la caracterización que tanto en tu caso como en el caso de Gilberto Nava nos ayudaron a entender del procedimiento de restitución internacional de menores, también es cierto que la propia Convención de La Haya prevé alguna excepción, alguna excepción. Las características, bueno, la urgencia, el no confundir, decía Gilberto, procedimientos de guardia y custodia con restitución internacional, pero platiquemos de las excepciones porque forma parte de la argumentación. Toca un tema fundamental. De hecho, la madre alega precisamente eso, que no es procedente hacer la restitución internacional porque se actualiza una excepción consistente en un grave riesgo. Es decir, de restituirse la persona menor de edad se puede atentar contra su salud física, psíquica o que se le pueda poner en una situación intolerable. Y hablando de esta excepción regulada en el artículo 13, inciso B de la Convención, le quiero comentar acerca de un documento que acaba de publicar la Conferencia de La Haya. En un primer momento, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado propició la negociación de este tratado internacional. Es un tratado internacional, pertenece a lo que la doctrina denomina hard law o derecho duro o derecho obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que observar sí o sí. Exactamente, las obligaciones allí plasmadas deben ser acatadas por las autoridades mexicanas. Entonces, en un primer momento propicia la negociación, pero obviamente, pues conforme va pasando el tiempo, esto fue en 1980, México, el Senado la ratifica en el 90, se publica en el Diario Oficial de la Federación en el 92. Las sociedades van cambiando y obviamente pues se van presentando situaciones que no regula propiamente la convención. En ese sentido, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha publicado muchos documentos, guías, programas, buenas prácticas relacionadas con esta convención. Tradicionalmente también se dice que estas guías son a lo que la doctrina denomina soft law o derecho blando, derecho no obligatorio, y también tradicionalmente se nos enseña con una división tajante entre hard law y soft law, en el sentido de que uno es obligatorio y el otro no. Yo no sé si esto sigue siendo así. Yo creo que las autoridades jurisdiccionales cada vez más voltean a ver estos documentos. Bueno, en la medida en que se incorpore en un procedimiento judicial, en la medida en que nutra la argumentación, etc. Esto es, por ejemplo, la misma discusión que teníamos con opiniones consultivas de Corte Interamericana. Bueno, pues en la medida en que una Suprema Corte lo toma, lo aplica, lo considera, pues Exactamente. ahí está la cuestión. Y precisamente la Conferencia de La Haya, ya para pasar propiamente a la sentencia, publica buenas prácticas acerca de esta excepción, únicamente respecto de esta excepción del grave riesgo. Y yo creo que toca el tema principal o los problemas principales que suceden a la hora de tener por actualizada esta excepción, que es la materia probatoria. Sí. Porque hablamos de un grave riesgo de que en caso de que se restituya a la persona menor de edad, corre un riesgo, pero ese daño físico o psicológico no ha pasado. Se presume que va a pasar. Entonces, este documento indica que desde luego sirven incidentes pasados, por ejemplo, de violencia familiar. Si sucedieron incidentes de violencia familiar en el pasado, pues puede haber altas probabilidades de que en el futuro se sigan cometiendo. Y la primera sala, respecto de las excepciones, pues ha también construido una doctrina sumamente importante y respecto a la excepción del grave riesgo pone dos requisitos. Uno, que en este caso la madre sustractora y bueno, más bien que retiene a su hija menor ilegalmente, de las cuestiones fácticas narradas que ella exponga, realmente nos demos cuenta de que existe un grave riesgo. Y segundo lugar, pues que acredite plenamente esa excepción. Ya decía yo, pueden servir antecedentes, pero también pueden servir cuestiones que estén alrededor del asunto. Y precisamente la primera sala entra al estudio de este agravio del padre, porque el padre refiere
Pues el tribunal colegiado no tuvo por acreditado plenamente ese grave riesgo. Indicó, bueno, pues si se restituye a la menor de edad, pues no va a tener quien la cuide porque el padre tiene que salir a trabajar. ¿Eso es un grave riesgo? Yo creo que no. Que existe un grave riesgo porque se han generado vínculos más estrechos con la madre que con el padre y es más conveniente tenerla con la madre en el estado de Puebla. Eso tampoco es un grave riesgo. De manera que yo sí advierto que de los precedentes, la primera sala particularmente ha puesto el estándar sumamente alto para tener por acreditados estos riesgos. Le pongo dos ejemplos. La propia Suprema Corte ha indicado, muchas veces las madres o los padres sustractores o retenedores ilegales alegan que ya iniciaron un procedimiento penal. Sí. Pero dice la primera sala, la sola mención de que exista un procedimiento penal no es suficiente. Porque puede eso suponer que lo que hizo un progenitor fue ir y presentar una denuncia. Ahí está el tema. ¿Se da formalmente el inicio? Pues sí se da. Incluso la primera... En términos de la legislación aplicable, pero ni supone eso tener por acreditada una responsabilidad, ni el desahogo completo, incluso por vía recursiva del propio procedimiento, que admite naturalmente diversas instancias, etcétera. Ese es el tema fundamental. Incluso, pues, en un procedimiento penal, al inicio de la investigación, habrá datos de prueba. Nada más que datos de prueba. Entonces, en un caso, la primera sala dijo no basta que se haya iniciado y además porque se puede generar el efecto perverso de que madres o padres sustractores, pues, inicien un procedimiento penal para que ya no se restituya. Sí, como una suerte de obstáculo, diríamos. Exactamente. Entonces, Y el segundo criterio, ibas a poner... es cierto. El otro ejemplo es que también la primera sala, bueno, en la Suprema Corte hemos visto pues argumentos de todo tipo. Que no procede la restitución, que porque el padre es desobligado, que es un drogadicto, que no está en Estados Unidos de una manera legal. Bueno, a pesar de que se digan todas estas cuestiones fácticas, yo creo que el principal tema es la materia probatoria. Ahí está la cuestión. Ahora, Gilberto, regreso contigo. Hay en la sentencia un argumento de algo que ahorita Mario plantaba y que me interesa que nos ayudes a entender y analizar, que es que las excepciones son objeto de interpretación estricta. O sea, verdaderamente uno diría, bueno, pues suena lógico que si es una excepción y no es la regla general, la manera de llevar a cabo la interpretación sea estricta, porque si no, lo que terminaría siendo el intérprete es convertirlo en su opuesto. Pero, ¿por qué es importante aquí que verdaderamente se le dé preponderancia al procedimiento de restitución internacional y que no abramos un flanco que luego se te hace enorme? Y lo digo también para las abogadas y abogados que estén viendo el programa, que luego lo usan para todo tipo de casos. Ahora sí que, como dicen, se van hasta la cocina, ¿verdad? Cuando abres una excepción. Pero aquí la sentencia dice, interpretación estricta de las excepciones. Cuéntanos, por favor. Con gusto. Para abordar este tema, considero que lo más importante es partir de una regla general. Por regla general, lo establece esta propia convención, se satisface de mejor manera el interés superior del menor, regresándolo con el progenitor que detenta su guarda y custodia. Ya platicábamos hace un momento que en sede interna se determinó quién es el progenitor idóneo para que el menor, el niño o la niña vivan con él. Entonces, en un caso de sustracción, la regla general o de retención ilegal, la regla general debe regresarse al menor con quien tenga su guarda y custodia. Ahora, incluso se dice, se debe regresar inmediatamente al menor, al niño o a la niña, cuando no haya transcurrido un año. Así lo establece la convención. Si no ha transcurrido un año, no sabemos qué ha pasado. Por regla general, se tiene que regresar al menor, al niño o a la niña. Ahora, el punto ahora vamos con una excepción. Si ya dijimos que por regla general se debe regresar a la niña, la excepción se tiene que demostrar. Un principio importante de la teoría general del proceso, eso es una cuestión un tanto técnica, pero me parece que es relevante para entender el por qué son de aplicación estricta las excepciones, es que en materia probatoria, de acuerdo a la teoría general del proceso, y así lo establece incluso el Código Federal de Procedimientos Civiles, las presunciones no se prueban. Cuando una ley prevé que debe seguirse una regla general,
la parte que tenga a su favor esa regla general no tiene por qué probarla. Al contrario, la carga de la prueba se revierte y quien no quiera que se aplique esa norma general tiene que demostrar por qué se ubica en un supuesto de excepción. Ahora, ¿por qué es de aplicación estricta? Porque está de por medio un niño o una niña que tienen su interés superior. Y tenemos que entender que el interés superior lo podemos ver de por lo menos tres formas. Está previsto en el artículo 4 constitucional, pero la Corte ha dicho, bueno, podemos verlo como un derecho, como un principio y como un método de interpretación. Si eso es así y vamos a romper una regla general que pudiera afectar los derechos del menor, lo menos que podemos hacer es las excepciones que digan, no, es que en este caso no se debe restituir al menor, significa que tiene que ser una argumentación muy reforzada. A eso se refiere con aplicación estricta. Tiene que ser una argumentación muy fuerte, muy sólida, como lo decía el licenciado Mario, tiene que haber pruebas muy contundentes de que de regresarse al niño o a la niña, de restituírsele, se le va a causar más daños que un beneficio. Oye, y entonces, pero a ver, ¿esto supondría en términos del concepto de acreditación de riesgo una materialización? ¿O sí se puede, en base, decía por ejemplo Mario, en algún antecedente, en algún hecho anterior que hubiera por ahí surgido, etcétera, asumir que pudiera volver a presentarse una situación? Porque yo recuerdo, no en restitución internacional, en otros temas, por ejemplo, asignación de guardia y custodia, precisamente, que la Suprema Corte dice, en aras a la tutela del interés superior, no vamos a esperar a que se materialice el riesgo, a que ya le hayan pegado al niño, por poner el ejemplo más duro, ¿no? Anticipémonos. Y a mí me hace mucho sentido eso. Ahora, con esto que tú mencionas, ¿en dónde estamos ubicados? Ok. Si partimos de la base de que ya está la regla general y de que las excepciones tiene que haber una argumentación muy sólida, lo cierto es que el riesgo no puede ser hipotético. En esta propia sentencia, la primera sala dijo, a ver, no podemos caer en suposiciones, tiene que ser un riesgo real, actual, inminente, que sí exista en una alta probabilidad que pues, se le pueda ocasionar un daño a la integridad física o psíquica del menor o que se le pueda colocar en una situación que sea intolerante para él o para ella. ¿Qué significa eso? Que no solamente tiene que ser su integridad física y psíquica, sino que también estén de por medio la satisfacción de sus necesidades materiales, económicas, educativas, de salud, que realmente se pueda haber afectado sus derechos. Ahora, retomando la pregunta es, bueno, ¿qué tanto es por lo que sí sea una cuestión que de restituir al menor eminentemente se va a actualizar? En casos de violencia intrafamiliar, bueno, ahorita comentábamos que no se puede partir de una denuncia. Es que ya denuncié al papá por violencia. Pero decíamos, en sede interna. Es decir, si fuera una denuncia, pongo por caso, que se hubiera presentado unas semanas antes, en el propio país donde ellos residían y todo, sería una cuestión a valorar y a tomar en cuenta. Pero ya cuando el niño ha sido sustraído, ya el niño está en un país diferente al de su residencia habitual y que se promueva, sea una denuncia, sea un ejercicio de jurisdicción civil para asignación de guardia y custodia con dictado de medidas provisionales o cautelares, se vería o se podría interpretar que están usando la legislación interna, decíamos antes, como un obstáculo para cumplir con un tratado internacional. Ahí es donde veo yo el problema. Correcto. Un tema que me parece que es importante valorar es si una denuncia prospera o no. Por ejemplo, ahorita les mencionaba el tema de las denuncias porque muchas veces es simplemente retrasar el proceso o hacerse de un medio probatorio que, lo mencionaba el licenciado Mario, es un dato de prueba. O sea, no es una prueba constituida que realmente demuestre algo. Habrá que valorar si solamente se puso la denuncia nada más por obstaculizar este proceso, como bien lo decías, Miguel, en tanto solamente en sede interna se promueve una denuncia para prolongar o para generar una prueba e incumplir el tratado, o si realmente ya desde hace un par de años, si hubo una denuncia, hubo un proceso penal y efectivamente se condenó a una persona por un delito de violencia intrafamiliar. Habrá que valorar, como decía el licenciado Mario, me parece que el tema importante es valoración de pruebas. Sí. La carga de la prueba está revertida.
quien no quiera que se restituya al menor tiene que demostrar esa afirmación. Otra regla de la materia probatoria es quien afirma, prueba. Yo no quiero que se regrese al menor porque podría sufrir violencia intrafamiliar de regresar a la guardia y custodia de que viva con su padre. Bueno, tenemos que demostrarlo. Y habrá que ver cuáles son los medios probatorios que se ofrecieron. Y el nivel, el estándar probatorio. Correcto. En este caso, la Suprema Corte determinó que los medios de prueba que ofreció la madre que residía en Puebla no acreditaban un riesgo inminente para el menor. E incluso dice, bueno, es que si en este caso concreto se dice, bueno, es que si la menor regresa con el papá a Estados Unidos, no va a vivir con él, él trabaja muchísimo y nunca lo ve, nunca está al pendiente de ella, seguramente va a estar al cuidado de un tercero. Se hacen una serie de afirmaciones, pero bueno, o sea, el hecho de que un menor pueda vivir con su padre y él se vaya a trabajar, bueno, no necesariamente implica que un riesgo inminente a su integridad física y psíquica. No, porque aceptar eso también sería caer en una especie de estereotipo. Correcto. O sea, los progenitores que trabajan ponen en riesgo a sus hijas, a sus hijos. Es una afirmación cuestionable, por lo menos. Sí, y es un tema que la primera sala analizó en un diverso precedente, que es el amparo en revisión 331/2019, en el que se dijo el hecho de que haya una preferencia para las mujeres, de que siempre son ellas las idóneas para cuidar a los menores, constituye un estereotipo de género. Incluso para las propias mujeres, de que están destinadas únicamente a cuidar a los menores. Entonces es una asignación de rol. Una asignación de rol que no es aceptada, o por lo menos no debería ser aceptada, porque todos tenemos el derecho a desarrollar libremente nuestro plan de vida. Y en ese precedente que se dijo, no podemos partir de esos estereotipos de que va a estar mejor con la mamá que con el papá, o que siempre va a estar mejor con el papá. Entonces, lo que se dijo en aquel precedente, y me parece que podemos bajar muy bien a es que debemos valorar quién es, insisto, esto es en sede interna, en guardia y custodias, quién es el progenitor idóneo para hacerse cargo del niño o la niña. Sea porque va a satisfacer de mejor manera sus necesidades afectivas, espirituales, de salud, de educación, satisfacer de una mejor manera su interés superior. Entonces, esto lo mismo, también debemos tomar en cuenta que a la hora de probar tiene que ser un riesgo inminente, que prácticamente esté probado que se restituye al menor, se le va a causar ese daño. Y como bien decías, me parece que lo dices muy bien, en el sentido de no vamos a esperar a que se le cause un daño al niño o a la niña. Tenemos que tomar medidas, un compromiso del Estado mexicano con sus niños y con sus niñas es protegerlos incluso anticipadamente. No vamos a esperar a que se le cause un daño para tomar las medidas pertinentes. Eso, que además había sido objeto de análisis y de pronunciamiento por la propia Corte en casos anteriores. Correcto. El tema de análisis de riesgo y también de umbral probatorio, porque ahí incluso en algún caso recuerdo que se había generado como un estándar intermedio, ¿no? Exigiendo algún tipo de prueba, en fin, ahí. Ahora, Mario Sandoval, nos estamos acercando a la parte final del programa, pero no quiero dejar de plantearte esto. Está en juego el interés superior. Esto implica, si además lo sumamos con el tema de perspectiva de género, que eventualmente se desarrollan obligaciones acentuadas para el órgano jurisdiccional en materia probatoria, que ahorita Gilberto lo destacó de manera muy precisa y muy clara, pero que pueden implicar recabar de manera oficiosa pruebas. Es decir, no este papel un tanto, digamos, a lo mejor estereotípico, pero del juez pasivo, del juez que dice, bueno, pues ustedes verán qué me traen, qué me aportan, etcétera. Yo aquí estoy en mi oficina resolviendo, sino que la autoridad judicial tiene que tomar un rol más activo. La sentencia también lo aborda. Coméntanos esa parte, por favor. Yo creo que esa es la parte de, si se me permite la expresión, la llamada de atención al tribunal colegiado. Porque el tribunal colegiado sí tuvo por acreditado ese grave riesgo, pero ya lo decía Gilberto, con meras especulaciones. Entonces, hay un tema aquí bien importante que se refiere a violencia de género y la primera sala como tal no resuelve si procede o no la restitución, pero sí advierte que si el colegiado no tenía los elementos necesarios para determinar si hay o no hay violencia de género,
podía allegarse o ordenar a la autoridad responsable de que se allegara de más elementos probatorios. Y yo creo que esta cuestión de la perspectiva de género tiene relación con dos partes importantes de la sentencia. Primero, la parte de los estereotipos que ya mencionaba Gilberto. Segundo, la cuestión de la violencia intrafamiliar. Empiezo con esta última. La propia Corte ya ha indicado, no es necesario que la persona menor de edad sea la que directamente resienta la violencia Sí, intrafamiliar. es correcto. Puede ser que en este caso la madre sufra la violencia intrafamiliar también, porque es una realidad y porque los propios presentes de la Corte así lo han dicho. Generalmente cuando hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género. Entonces hay que estudiar por parte de las autoridades jurisdiccionales si esa violencia intrafamiliar, que repercute también en violencia de género, se traduce para una afectación al menor. Quizá el tribunal colegiado, yo lo advierto así, no tenía el material probatorio, pero sí tenía la obligación de ordenar. Breve paréntesis, el tribunal colegiado, una vez que cumplimentó esta sentencia, este recurso de revisión, pues ordenó que la autoridad responsable se allegara de más pruebas, porque allí había un tema de violencia intrafamiliar. Y brevemente comento lo de los estereotipos, que también me parecen importantes. Dentro de las relaciones familiares, pues hombres y mujeres están obligados a cumplir de igual manera los cuidados del hogar, pero también los cuidados de hijas e hijos. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales, sea a petición de parte o de oficio, están obligadas a juzgar con perspectiva de género. Una de esas cosas que implica juzgar con perspectiva de género es desechar estereotipos, estereotipos de género. Es decir, no asumamos, no pongamos categorías, condiciones de que a determinadas personas les corresponde hacer lo que se considera masculino o femenino, porque esto atenta contra la dignidad de las personas. No podemos decir, bueno, un hombre no puede usar falda porque eso corresponde a lo femenino, una niña no puede jugar fútbol porque eso corresponde a lo masculino. En este caso, no asumamos que un padre no puede hacerse a cargo de su hija porque tiene que salir a trabajar. Decía yo que esto lastima la dignidad y también la autonomía y la individualidad de las personas. Porque claro, con estos roles que la sociedad espera que hagamos de acuerdo a nuestro sexo, género u orientación, pues generalmente las personas se enfrentarán a diversas barreras en la sociedad porque se espera que hagan algo. O incluso esas barreras pueden estar en disposiciones normativas, que haya presunciones de que por el solo sexo o género tengan que hacer algo. Y yo creo que esto pues se debe dejar atrás. Yo creo que la sentencia lo deja allí muy claro y estuvo mal el colegiado que resolviera en este sentido, de decir, bueno, pues como la madre se hizo cargo del hogar, como convivió más con la menor, pues tiene una mejor aptitud para hacerse cargo y el padre pues tiene que cumplir una jornada laboral. Eso sería un estereotipo, un prejuicio. Completamente, es un estereotipo de género, la primera sala lo deja muy claro. Ahí está la cuestión. Gilberto Nava Hernández, Mario Armando Sandoval Islas, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia, el amparo directo en revisión 2937/2021, y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.